¿Ha pensado alguna vez en lo poderoso que puede ser un pequeño comienzo? Tal vez algo que no parece importante al principio pero que puede cambiar todo a su alrededor con el tiempo. Esto es lo que nos enseña la historia del grano de mostaza. Hola, gente que guarda la Biblia. ¿Queréis ir a otra aventura en las profundidades de la palabra de Dios? El grano de mostaza es una de las historias más poderosas de Jesús, y la veremos en la película de hoy. A primera vista, esta historia puede parecer fácil, pero encierra una profunda lección sobre la fe, el crecimiento y cómo incluso los pasos más pequeños pueden tener efectos duraderos. Para mostrar el reino de Dios y el poder de la fe verdadera, Jesús utilizó la imagen de una pequeña semilla que quizá ni siquiera se note. Pero, ¿qué podemos aprender de algo tan pequeño? ¿Cómo se convierte un simple grano en un árbol donde pueden vivir los pájaros? Además, ¿cuál es la lección más importante para ti y para mí hoy? En muchos lugares de la Biblia se nos dice que una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas. ¿Qué significa esto para nuestra vida cotidiana? ¿Cómo pueden las pequeñas actitudes, incluso las más sencillas, marcar una gran diferencia en nuestra vida espiritual, nuestras relaciones y nuestra forma de vivir? Antes de contarte toda la historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y dejes un like si aún no lo has hecho. Esto te permitirá continuar siguiéndonos mientras aprendemos de las historias de Jesús. No te pierdas los próximos programas. Veamos la historia y el trasfondo cultural de esta historia para descubrir lo que Jesús realmente quiso enseñarnos sobre lo poderosos que pueden ser los pequeños comienzos. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas narran la historia del grano de mostaza. Es una historia breve con un significado profundo. Para hacerse una idea de la importancia de esta lección, hay que conocer la historia y la cultura de la época de Jesús. En la Palestina del siglo I, donde Jesús realizó su obra, la mayoría de la gente era campesina y vivía en casas sencillas. La economía local se basaba en la agricultura, y las semillas eran un fuerte signo de crecimiento y éxito. Pero cuando se trataba de la mostaza, la semilla era conocida por ser muy pequeña. Aunque la mostaza es una planta popular en Oriente Medio, todo empezó como una semilla muy pequeña. Aún así, creció rápidamente hasta convertirse en una gran planta que podía alcanzar los 3 metros de altura y proporcionar a los pájaros sombra y un lugar seguro donde quedarse. El pequeño grano convirtiéndose en algo fuerte era una imagen clara y poderosa para la gente que escuchaba a Jesús. Él quería que sus oyentes pensaran en cómo es el reino de Dios contándoles la historia. Aunque empezó siendo pequeño cuando vino Jesús, el reino de Dios iba a crecer muy deprisa, alcanzando a todas las personas y cambiando el mundo entero. Pero también había algo más. La fe también estaba representada por la mostaza. En aquella época, la oración era una parte importante de la vida religiosa de los judíos. Al contar esta historia, Jesús quería subrayar que incluso una pequeña cantidad de fe puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. El grano de mostaza también está relacionado con la imagen del Mesías que veían muchos judíos. En aquella época, la gente pensaba que el Mesías sería una persona fuerte que liberaría y sanaría instantáneamente al país de Israel. Pero Jesús tenía una idea muy diferente. Dijo que el reino de Dios empezaría siendo pequeño y casi imperceptible, pero que tendría un efecto enorme en todo el mundo. Cuando pensamos en esta historia en el contexto de su tiempo y lugar, vemos lo poderosa que era la comparación con el grano de mostaza para la gente a la que Jesús hablaba. Era una manera de hacerles repensar lo que significa ser grande e importante. Lo que la gente pensaba que era pequeño, sin importancia, o incluso odiado, podía convertirse en algo grande que cambiaría vidas y países. No importaba lo pequeño que fuera el grano de mostaza, podía hacer algo grande. Por eso, la historia no trataba solo de lo que la gente esperaba que fuera el reino de Dios en el futuro, también se relacionaba con sus propias vidas cuando oían hablar a Jesús. Cuando se tiene fe, esta puede empezar siendo pequeña, pero con el tiempo puede crecer y dar frutos de justicia, amor y seguridad. Personas que leéis la Biblia, ¿cómo se aplica esta lección a vuestra vida? ¿Estás preocupado por lo fuerte que es tu fe o por las pequeñas cosas que puedes hacer y que pueden marcar una gran diferencia? Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete al canal para que no te pierdas las siguientes partes de este poderoso pensamiento. Echemos un vistazo a la historia principal y veamos hasta dónde llega este cuento. La historia del grano de mostaza es corta, pero tiene mucho significado y profundidad. Dice así el Evangelio de Mateo. El reino de los cielos es como una persona que plantó un grano de mostaza en su campo. Mateo 1:3, 3:2 dice, aunque es la semilla más pequeña,
Cuando crece es la hortaliza más grande y se convierte en un árbol tan grande que los pájaros vienen y anidan en sus ramas. Imagínate la escena. Hay mucha gente alrededor de Jesús. Su lección podría tratar de grandes cosas que van a suceder, como un milagro o algo muy importante que todos esperan con impaciencia. En lugar de eso, empieza a hablar de un grano de mostaza. Algo muy pequeño, casi transparente, que crece de una manera muy extraña cuando se pone. La gente que escuchaba a Jesús, como los campesinos, los marineros y otras personas corrientes, podían relacionarse fácilmente con esta imagen. Sabían lo que era poner semillas y verlas crecer. Estaban acostumbrados a ver crecer pequeñas semillas que se convertían en plantas que producían alimentos y mantenían con vida a la gente. Pero Jesús recalcaba que este cambio de pequeño a grande no solo ocurría con las plantas. Era una metáfora de cómo el reino de Dios empezaría siendo pequeño y casi invisible, pero tendría un efecto enorme en todo el mundo. Bien, pero ¿qué más podemos aprender de esta semilla? Cuando observamos lo pequeña que es la semilla, podemos ver una fuerte metáfora de cómo la fe comienza de forma humilde. La fe de cada persona en el reino de Dios comienza en su corazón, y al principio puede no parecer importante. Puede ser un simple deseo de que las cosas sean diferentes, una oración tranquila, o incluso un pequeño acto de bondad. Pero este pequeño comienzo puede convertirse en algo grande. En esta historia, Jesús nos dice que no menospreciemos los pequeños pasos adelante. A veces queremos que se produzcan grandes cambios de inmediato. Pero el Señor nos muestra que en las cosas pequeñas es donde empieza el verdadero cambio. Nuestros pequeños pasos de fe hacia Dios tienen el poder de crecer y extenderse de maneras que nunca podríamos imaginar, son como semillas plantadas en la tierra. La lección más importante de esta historia es ser paciente y confiar en que las cosas mejorarán. No importa lo pequeña que parezca tu fe en este momento, es como una semilla que crecerá hasta convertirse en algo grande con el tiempo. Estos efectos no siempre aparecen de inmediato, y puede que otras personas ni siquiera sean capaces de verlos. Pero Dios está trabajando en y a través de nosotros, y el resultado final será mucho más grande de lo que podemos pensar. Personas que guardan la Biblia han hecho tiempo para que su fe crezca, aunque sea en pequeñas cosas. Están listos para aceptar el proceso porque saben que Dios los está convirtiendo en algo grande. Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete al canal porque vamos a seguir investigando más historias y secretos poderosos de la palabra de Dios en los próximos videos. Podemos aprender una de las cosas más importantes sobre el reino de Dios de la historia de la semilla de mostaza: las grandes cosas comienzan con pequeños pasos. A menudo, como personas, queremos que las cosas sucedan rápidamente, que se produzcan grandes cambios de inmediato. Pero la historia de Jesús sobre el grano de mostaza nos dice que el crecimiento real requiere tiempo y esfuerzo, ya sea en la fe o en cualquier otro ámbito de la vida. Desde un punto de vista espiritual, esta historia es un recordatorio de que no hay que rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Un simple deseo de seguir a Dios, una oración tranquila o un acto de bondad son los primeros pasos de la verdadera fe. A veces este comienzo puede no parecer importante, pero ahí es exactamente donde actúa la bondad de Dios. El Señor no desprecia los pequeños comienzos, de hecho, los utiliza para hacer algo enorme que ni siquiera podemos imaginar. Recuerda que una semilla de mostaza es suficiente cuando estás pasando por un momento difícil y sientes que tu fe se debilita o que tus oraciones no son escuchadas. Por pequeño que sea, Dios obra de maneras extrañas y fuertes. El cambio no siempre se produce de golpe. A veces sucede lentamente, como cuando una planta crece poco a poco hasta convertirse en algo grande y útil. También podemos aprender de esta historia una importante lección sobre cómo liderar y tener efecto. La gente debe ser amable con los líderes, ya sea en la iglesia, en la familia o en el trabajo. Debemos recordar que todo el mundo está creciendo. No podemos esperar que todos los que dirigimos sean grandes o maduros de inmediato. Es importante que los guiemos con amor, amabilidad y confianza en su lento crecimiento. Podemos ver la posibilidad de algo grande en cada semilla de mostaza, aunque sea una semilla diminuta. La historia también nos dice que no debemos dar por sentados los pequeños actos de fe y bondad que hacemos cada día. Hay una gran diferencia que puede suceder en la vida de alguien por cada acto de amor, oración silenciosa o palabra de consuelo. Es la diferencia en cómo estos pequeños actos pueden afectar a muchas personas, como una semilla que crece hasta convertirse en un árbol donde los pájaros pueden vivir. Incluso si la diferencia que marcas hoy parece pequeña, en el futuro podría ser más grande de lo que piensas. ¿Cómo habéis afrontado los pequeños problemas de la vida, guardianes de las Escrituras?
Habéis hecho todo lo posible, aunque no veáis los efectos de inmediato. Ahora, piensa en ello, ¿qué has estado haciendo para que crezca tu fe? ¿Estás dispuesto a creer que Dios hará que incluso las cosas más pequeñas que hagas tengan grandes efectos? Suscríbete al canal ahora si aún no lo has hecho, y continúa siguiéndonos. En esta lección, hablaremos de cómo se pueden utilizar estas historias en nuestra vida cotidiana. Sin duda, el cuento del grano de mostaza es uno de los más conocidos y también uno de los más desconcertantes. La lección principal es clara: pequeños pasos pueden conducir a grandes resultados. Pero hay algunas preguntas y diferentes significados que pueden dar lugar a interesantes debates. Cuando se piensa en esta historia, lo primero que viene a la mente es cómo encalla con otras historias de Jesús. Algunas personas podrían pensar que es confuso cuando dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas, puesto que ya conocen semillas más pequeñas que la semilla de mostaza, como la semilla de amapola. De hecho, las palabras de Jesús podrían considerarse una exageración, lo que significa que quería subrayar la idea de algo muy pequeño pero muy prometedor. En sus relatos, Jesús utilizaba a menudo este tipo de expresiones porque empleaba palabras sencillas para decir cosas espirituales profundas. Usar la palabra más pequeño para dar a entender que en el reino de Dios, las cosas que la gente piensa que no son muy importantes para Dios. Por ejemplo, la vida de Jesús comenzó en un lugar pequeño con mucha pobreza, pero cambió el mundo entero. La gente tiende a despreciar estos pequeños comienzos, pero es exactamente ahí donde Dios hace su obra más poderosa. En diferentes culturas y épocas, la semilla de mostaza ha sido vista o entendida de diferentes maneras. Este es otro hecho interesante. En algunas religiones, la semilla de mostaza es un signo de fe, pero también es un signo de perseverar en algo incluso cuando se pone difícil. Algunas culturas antiguas veían esta semilla como un símbolo de fuerzas fuertes y secretas que, aunque eran pequeñas y difíciles de ver, podían cambiar el mundo a su alrededor a lo grande. Los cristianos de la iglesia primitiva utilizaban esta historia para hablar de cómo el cristianismo estaba cambiando el mundo de una forma que no podía verse, pero que estaba creciendo. Aunque comenzó como un pequeño grupo de personas en Palestina, el cristianismo se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano y más allá. De este modo, la historia también puede verse como una metáfora de cómo creció y se extendió el reino de Dios. Comenzó de forma pequeña, pero se convertiría en una fuerza que cambió el mundo entero. Hay también una pregunta extraña: ¿por qué utilizó Jesús una planta para representar el reino de Dios? Hay quien piensa que el árbol que crece del grano de mostaza y proporciona un hogar a los pájaros podría representar cómo el reino de Dios acoge y protege a personas de todos los países. Esta idea también aparece en otras partes de la Biblia. Es como si Jesús dijera que el reino llegará a todos, aunque empiece siendo pequeño y no se vea. Personas que seguís la Biblia, ¿qué pensáis de estas diferentes formas de interpretarla? ¿Hay algún otro significado que creáis que pueda tener la historia del grano de mostaza? Queremos aprender y crecer juntos, así que comparte tus ideas en los comentarios. Aprovecha esta oportunidad para unirte a la emisora ahora si aún no lo has hecho. En nuestros próximos vídeos, seguiremos analizando las historias y lo que significa. Podemos recordar que nada es demasiado pequeño para que Dios lo utilice pensando en la historia del grano de mostaza. Lo más importante es la esperanza que tenemos cuando ponemos nuestras semillas, no lo grandes o pequeñas que sean. Quizá la lección más importante que nos da esta historia es que incluso el acto de fe más pequeño puede marcar una gran diferencia en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Hay muchas maneras de que algo que empieza siendo pequeño y humilde pueda crecer y extenderse. A esto se refiere Jesús cuando compara el reino de Dios con un grano de mostaza. Este cambio que Dios puede producir a través de nuestra fe es asombroso, aunque al principio parezca pequeño o sin importancia. Si tu fe es todavía joven o si crees que tus obras no son muy grandes, no te preocupes. Confía en que Dios se encargará del resto. Guardianes de la Escritura, ¿cómo has estado regando tu semilla de mostaza? ¿Están dispuestos a confiar en el proceso aunque no vean resultados de inmediato? Recuerda que lo que importa no es lo grande que sea tu comienzo, sino cuánta fe y determinación tengas para seguir adelante. Tu grano de mostaza puede ser un pequeño acto de bondad, una oración sincera o la decisión de seguir más de cerca el ejemplo de Jesús. No olvides lo poderoso que puede ser un pequeño comienzo. Puede convertirse en algo grande con la ayuda de Dios. Antes de terminar, quiero invitarte a unirte al canal. Juntos, vamos a seguir en este viaje para encontrar más secretos poderosos en los cuentos. Así si piensas que con la ayuda de Dios, pequeños comienzos pueden llevar a grandes cosas.
Como siempre, queremos saber lo que piensas. No dudes en dejar un comentario con tu grano de mostaza del día. ¿Qué crees que este pequeño comienzo hará por tu vida? Puede que otros guardianes de las Escrituras se sientan movidos por lo que dices a dar el siguiente paso en su camino de fe. Sigue leyendo y estudiando la Biblia. Juntos llevamos el poder de la palabra por todo el mundo. Nos vemos en el próximo programa.